Cuando llegó James Miranda Barry, a nadie le va a sonar, pero fue una de las médicas de guerra más importantes de la historia de Gran Bretaña. ¿Y qué hizo para que nos importe a todos? Bueno, tuvo una gran intervención. Fue una de las primeras en darse cuenta que existían los gérmenes. Porque antes, hasta hace no tan poco, hasta Pasteur, que fue el primero que lo probó, hasta hace no tanto, no se sabía que existían los microorganismos. Que había virus, que había bacterias, que había gérmenes. Y la gente se moría, en la mayoría de los casos, por infecciones. Por ejemplo, tener un parto por cesárea era casi una sentencia de muerte. No, de la cesárea no se volvía, ¿viste? Como dice el dicho. Así que todo lo que tuvo que ver... Claro, en la cesárea no se vuelve. Qué plato tus dichos, ¿no? Sí, No sí. sé. No Así que todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de los agentes patógenos, como se llaman, son unos descubrimientos, la microbiología en realidad, es algo relativamente nuevo. Estamos hablando de una persona, de un doctor que nació en 1795. ¿Sí? Y murió en 1865. Así que esos son los años donde nos estamos moviendo. Pido gancho, discúlpame. Están entrando a sacarnos fotos. Dejame que me peine mínimamente. O sea, que tengo cara de muerta y siempre salgo mal. Dale, listo. Son los chicos de la revista Paparazzi. Tuve un quilombo en el medio con Fedeval en la semana y vinieron a sacar tuve un una foto. escándalo. Sí. Bueno, entonces, fue uno de los doctores más importantes de la época. Sin embargo, sus aportes a la medicina moderna fueron opacados al descubrirse un increíble secreto después de que se murió. ¿Qué? Ahora vamos a llegar. Todavía no. Buah. Sus principales logros se relacionaron con descubrir el rol de la higiene en la medicina. Gracias a ello logró que los niveles de supervivencia de sus pacientes se dispararan a números nunca antes vistos. Por esto que le decía, la gente en general cuando lo operaban o cuando le hacían alguna intervención había un porcentaje muy alto de mortalidad porque los infectaban porque no se lavaban las manos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba mucho en las clínicas, en las facultades de escuela. Los chicos, los doctores que estaban aprendiendo, practicaban con cadáveres. Entonces cortaban pedazos de cadáveres, los abrían y qué sé yo. Y después, sin lavarse las manos o lavándose mal las manos, hacían una cesárea, por ejemplo. ¿O quién te dice se arrancaban los huevitos después? También. Entonces le traspasaban todos los bichos, todo lo que se llama el material cadavérico a la herida de la persona que estaban operando. La mataban de una infección, básicamente. Qué rico todo. Todo muy lindo. Bueno. Te voy a regalar un resaltador. Así la próxima vez deja de pasar el dedito y me traes lo resaltado y lees eso. Yo voy y vengo. La próxima sección se va a llamar Callate y trae el resaltador. Sí. Discúlpeme, Callate y no tengo paciencia hoy. Ya casi. Esperá, bancame 10 minutos más y se termina esto. Bueno. Una de las cosas que hizo, o sea, ¿cómo se dio cuenta? Se relacionó lo que pasaba entre las cañerías sucias con materia fecal y las enfermedades. Porque tampoco la limpieza de las ciudades era una cosa muy común en esa época. Entonces, nadie sabía bien que ser limpito te estiraba la salud. Pido, hablando Sí. de ese punto, perdón, yo sé que no hay que interrumpir, pero ¿te imaginas? Yo siempre me pregunto, la baranda que debía tener esas ciudades y esa gente. Sí. Digo, ¿te imaginas que te guste alguien, te acercas? Oh, Lola. Pero para mí te Podrido. acostumbras. Para mí el sexo oral no existía porque era una putrefacción, ¿no? Era como... A Dayan tampoco le gusta. Imagina. Sí. ¡Qué asco! La gente... ¿Cada Sí. cuánto En se barra bañaba salía. la gente? Claro. Yo calculo que existirían métodos, no, la verdad que no sé. No, tengo ni no idea. me quiero Una imaginar. bolsa, una bolsa, pero de Una- tela en ese momento. Sí, sí. Yo me enteré una apuesta entre Axl Rose y No, para mí tripa de algo. Ay, qué asco. entre Axl Rose y Slash, cuando en la época, en la máxima del esplendor de los Guns, sí, apostaban entre ellos a ver cuántos días estaban sin bañar Ah, y qué lograban rico. que una fan le practique sexo oral. Vení pa' acá. Ganó Axel por varios días. Bueno, seguimos. Bueno, bueno, con estos descubrimientos detuvo la terrible expansión que había de cólera y lepra que azotaba a todo el continente africano. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, toda la parte de África fue colonia durante mucho tiempo, sigue casi siendo, de Gran Bretaña, de Inglaterra. Entonces, los médicos de guerra, las guerras se libraban mucho ahí y mandaban médicos. James Miranda Barry fue uno de esos médicos y en tanta zona de pobreza terminó por aprender más de lo que fue a curar. Bueno, vos me habías preguntado qué pasó, qué descubrieron o cuál fue el descubrimiento post-mortem de esta persona. Bueno, al morir James Miranda Barry, que murió el 25 de julio de 1865, cuando lo estaban preparando para realizarle el velorio,
descubrieron que en realidad no era un hombre, sino que era una mujer. ¿Qué? ¿What? Vuelvo a decir, al morir el 25 de julio de 1865, cuando lo estaban preparando para el velorio, la mujer que lo estaba, digamos, maquillando o acomodando, le sacó la ropa, obviamente, y ahí descubrieron que era una mujer, no era un hombre. ¿Ese tiene un monumento en Londres? ¿Esta persona? Esa parte no estaba en donde No me sé, corrigió la porque si no, información. creo que la escuché. Bueno. Yo no presto atención en las guías de turismo. No presto demasiada atención. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿O cómo se llevó esto? Bueno, otra de las cosas que pasaban es que había mucha diferencia entre hombres y mujeres, y las mujeres no tenían permitido estudiar medicina. Por lo que ella había estudiado medicina en base a una idea de su tío. Había estudiado medicina disfrazada de hombre. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Este tío, que vivía en Inglaterra, era muy amigo de un gobernador en Venezuela, que le había prometido que cuando se reciba de médica, la iba a llevar a trabajar en Venezuela, donde no se fijaban tanto, no había tanto tema con la ley. Era como una Mulan, digamos. Claro, una cosa así. En Gran Bretaña no se permitía que las mujeres estudien medicina, o si estudiaban era muy difícil que lleguen a médico, ¿sí? Una sociedad muy machista. Entonces la habían disfrazado de hombre y le habían hecho hacer todos los estudios en pos de que después fuera médico en Venezuela. Cuando ella se recibe, se muere este tipo que le había prometido llevarla a Venezuela y se queda atrapada. Porque no podía ir a ningún lado y tampoco podía decir que era mujer. No. Entonces queda atrapada en un cuerpo de hombre, como dicen tantos... Como en tantas películas vimos. Claro, sí. Queda atrapada en un cuerpo de hombre siendo mujer y siendo médica. Así que tuvo que ejercer toda su vida la medicina y es reconocida, una de las médicas de guerra más importantes de la historia de Gran Bretaña, vestida de hombre siendo una mujer. Todavía tiene más cosas la historia y dicen que, dice la mujer que le hizo la cesárea, que tenía unas marcas en la panza, en su cuerpo, que indicaban que, no tenía unas marcas en la panza, sino del lado adentro, en el útero, que indicaban que también había sido madre. Upa. No se sabe de quién, no se sabe quién fue el hijo, porque te imaginás que no lo podía criar naturalmente, pero es una de esas cosas que quedan en la historia extrañas. Entonces quiere decir que una de las médicas más importantes de la historia, una que hizo uno de los descubrimientos más importantes, que era relacionar la mugre, la suciedad y todo lo que tiene que ver con los lugares putrefactos con la salud, nunca pudo tener su reconocimiento como mujer como era, porque en ese momento no se podía.